Vamos a saludar a Julio García. Hace mucho que no charlamos Sí. con Julio. Está del otro lado, siempre un actor de la vida política de Quilmes, siempre una mirada especial. Y bueno, vamos a charlar un poquitito, a ver cómo ve este momento del Quilmes, este momento institucional, cómo le pegó el no ascenso y qué va a pasar en un año electoral con la vida política de Quilmes, si existe o no el grupo Arcoíris, bueno, unas cuantas cosas. Ahí le vamos a preguntar a Julio. Hola Julio, ¿cómo te va? El Turco llaman, Gonza Figueroa, Román Esled, estamos en el mediodía de la radio. ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien, buen día para todos. Y me pregunto cómo deben estar de producción para que me llamen a mí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo deben estar de producción para que me llamen a mí? Epa, no se tire abajo, hombre. Este, Algo de eso hay. ¿Cómo estás vos? ¿Tuviste COVID hace poco? Sí, bueno, ya hace 15 días, 15 días hoy. Empecé y hace 7 que estoy de alta, así que lo pasé con síntomas leves, gracias a Dios, y ya estoy bien. Bueno, Gracias. eso es lo más importante. Eh, bueno, vos sabés que uno de los motivos por ahí del llamado tiene que ver con la mirada, porque permanentemente tenemos contacto y charlamos mucho, con la dirigencia actual de la institución, ya sea con el presidente Sterling, con Jairo Gómez, con Mateo Magadán, con Lisandro López, quizá como los cuatro referentes más importantes hoy de la gestión del día a día, pero también siempre nos gusta monitorear el resto de las agrupaciones qué piensa del momento, del momento institucional. Y bueno, vos sos un referente, en este caso, de la agrupación Rojo Punzó y ex directivo. ¿Cómo ves el avance de la gestión? ¿Cómo ves hoy por hoy la gestión post, sobre todo post no ascenso, en esa final recordada con Barraca Central? Y mira, Turco, en principio a mí me da la sensación que hay como diversos estratos, ¿no? Cuando uno opina como desde el punto de vista institucional, cuando uno opina como hincha, cuando uno incluso opina como periodista, si bien parecería que todo igual, claramente no lo es. Eh, el hincha somos todos sentimientos y la verdad que nos importa como hincha nada, solo el resultado y obtener la finalidad que uno quiere, en este caso era del ascenso. Desde el punto de vista institucional, por ahí uno no está de acuerdo con un proyecto y bueno, también desde un punto de vista periodístico, a veces está bueno tener un equipo con nombres, con jugadores importantes, porque bueno, concretamente también se lo usa a ustedes y a todos les conviene eso, pero desde el punto de vista comercial, vamos a decir, pero me parece que desde el punto de vista institucional, que es a donde me parece que apuntás, más allá de la desazón, de no poder haber alcanzado el objetivo del ascenso, me parece que acá están confrontando A ver, dos Julio, modelos. a ver, Julio, si buscas otra posición o A ver, cortamos el contacto y buscamos otra manera, porque no se entiende y es una pena que no se podamos corta mucho, ¿no? charlar. Sí, se distorsiona mucho la voz, como si la señal no fuera buena. No sé si estás en un lugar Estoy en casa, cerrado. sí. Bueno, a ver si A podemos. ver, A ver ahí. a ver, Dale ahí. ¿me decís vos? Ahí estás perfecto. Ah, ok. Decía que acá, en principio, parecería que desde el punto de vista institucional, me parece que donde apuntaba la pregunta, es como que habría dos modelos. En principio, me parecería a mí, un modelo que establece que bueno, hay que alcanzar el ascenso eh, a como sea, y otro es alcanzar el ascenso con determinadas bases para que ese proyecto institucional y futbolístico tenga cimientos sólidos. Entonces, nada,
tampoco nosotros pensamos que lo que decimos nosotros sea... Se cortó. Bueno, venía Venía mal medio raro, sí. y no se estaba entendiendo porque como que se distorsionaba la voz. No sé si la señal IBI venía o no sé si tiene que ver con señal nuestra, la de Julio, pero la voz se distorsionaba mucho y se perdía la reflexión que nos estaba entregando. Bueno, Pérdida de paquete de datos se llama en telecomunicaciones. Eso. ¿Cómo? Pérdida de paquete de datos. ¿Y Porque se acabaron los datos? no. De la transmisión punta a punta. O sea, llega la señal, pero llega con vamos a decir, con falencias, con interrupciones, recortadas. Por eso te escuchás, pero es como si le faltaran casilleros. Ajá, celdas. Celdas, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar para ver si podemos escucharlo con mayor claridad, que es sin lugar a dudas lo que tenemos ganas de escucharlo. Hacía bastante que no charlábamos con él, y en líneas generales es lo que estamos instalando, ¿no? Charlamos mucho con la gente hoy que es comisión directiva de Quilmes, pero también nos gusta monitorear qué piensan en las diferentes agrupaciones, sobre todo cuando muchas veces tenemos contacto off the record con muchos participantes de la vida política de Quilmes, pero que después no se atreven en el voz alta y no sirve. Y entonces queremos monitorear qué es lo que piensan las distintas agrupaciones de la vida política de Quilmes, pero dicho esto en voz alta. Bueno, Julio es en ese rubro, no le saca el lugar a la jeringa. A ver, Julio, ahí si se escucha mejor. ¿Vos me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto. Ok. Bueno, estabas haciendo un poco un resumen de esa idea de la institución o esa idea de la dirigencia de las Quilmes dos vertientes, hoy, ¿no? De las dos vertientes. Una de ellas muy fuerte, que era la búsqueda del ascenso. La búsqueda del ascenso, válida, por supuesto, ¿cómo no va a ser válida si es la historia es la realidad de toda nuestra historia? Siempre estuvimos en procura del ascenso. Y la otra es decir, bueno, de esta forma hemos obtenido siempre más o menos los mismos resultados, conseguir cuestiones efímeras y no poder cimentar bases sólidas a los efectos de que el club como institución se consolide de una buena vez y por siempre en la primera división. Entonces, nosotros hace 6 o 7 meses hicimos un documento que lo publicamos en redes sociales, que fue crítico, que entendemos que por ahí no fue correctamente percibido, por parte del oficialismo, porque no era una crítica a las personas, ni mucho menos, era una crítica a la gestión, y a mí me parece bueno que haya críticas a la gestión, y te reitero, sin pretender ni presumir que nosotros somos dueños de una verdad ni absoluta, ni de verdad, ni mucho menos, es un punto de vista que mantenemos, que lo entendemos que es así, y que, bueno, nos gustaría procurar que se lleve a cabo en la medida de las posibilidades. Entonces, a nosotros nos parece que es muy efímero el resultado final de un éxito deportivo si no estás inventado con esa puesta en vidriera o puesta en valor de muchos jugadores de la cantera que adquieran una experiencia y partidos y rodaje a los efectos de que en la medida que nosotros o el club tenga el éxito deseado, tener una base como para poder consolidar el equipo en primera división y que no sea esta historia tantas veces repetida que nos ha pasado a nosotros también de subir para volver a comenzar. Y lo peor de todo no es que volvés a comenzar 0-0, comenzás con déficit, con deudas, con desánimo y bueno, y un montón de cosas que digo, bueno, me parece que por acá, o nos parece que por acá no es, ¿no? Hoy tal vez el resumen de un poco todo lo que dijiste, Julio, que está buenísimo como crítica, está relacionado con esto de vender patrimonio propio, futbolistas del club, y por el objetivo del ascenso, porque muchas veces se justificó desde este costado, y la verdad los dirigentes de Quilmes siempre hablaron los actuales dirigentes de Quilmes siempre hablaron de vender 2 jugadores por año, ¿no?
y que para seguir adelante en la institución hay que vender 2 jugadores por año. Vos estuviste en más de una ocasión adentro de la institución como dirigente. Me parece que en el último tiempo lo puedes relacionar un poco más porque ya son más números más cercanos a los que se manejan hoy, etcétera. Y en esa última estadía que tuviste aquí en la institución como dirigente, tal vez la gran falencia fue lo deportivo en un club que se tenía que acomodar y tenía que arrancar. Vos recién hablabas de la figura de cero, ¿no? No, bueno, Quilmes no arrancaba de cero cuando ganó el Frente Generacional. Hoy la crítica pasa por ese lado, por apostar a ese ascenso y casi que sin ningún tipo de precio, sin medir las consecuencias. A ver, cuando hablamos de crítica, y sí, puede tomarse así como una crítica, es un punto de vista, porque, a ver, nosotros fuimos a la cancha de Racing con toda la ilusión y está todo bien, pero fuimos en nuestro carácter de hincha, nos importaba nada que haga un gol cualquiera, aunque se haya puesto 1 minuto camiseta de Quilmes. Lo que yo acá estamos apuntando a otra cosa, al tema institucional. Entonces decir, bueno, yo juego una final y tengo, no sé, 2 jugadores propios en cancha, o tengo 3 jugadores con más de 40 partidos o 30 partidos de la cantera, va a ser muy difícil que después yo conforme un equipo para disputar el torneo de primera división con los presupuestos que se manejan en primera división, con alguna posibilidad concreta de perdurar o de afianzarme en dicha categoría, porque es todo entendible, pero nosotros nos ha tocado ser parte de proyectos que han ascendido y también sabemos que el dinero que eventualmente AFA da por estar en primera división se lo llevan rápidamente los actores principales, que son cuerpos técnicos, jugadores, concentraciones y demás, y lo que se genera déficit. Fíjate vos, Gonza, que cuando nosotros asumimos con el Frente Generacional no hace tanto, Quilmes estaba en primera división y Quilmes no podía ni pagar las concentraciones en primera división, ni las concentraciones, ni tenía jugadores propios, o dejó a todos libres y tuvo que ir en busca de un supuesto Mesías. Entonces cuando vos generás el déficit y a partir de tus propios actos de generación de dicho déficit vos tenés que salir a vender patrimonio propio, en un momento te quedas sin patrimonio porque no tenés jugadores que podés mostrar, es decir, la magnífica, formidable vidriera que es Quilmes, ya sea de Nacional B y mucho más en primera división, la tenés vacía porque no tenés producto, dicho en el buen sentido, se te va a generar un quebranto. ¿Y qué pasa? Cualquier empresa cuando no tiene quebranto necesita financiación, o plata o financiación, y si vos no tenés patrimonio a los efectos de conseguir eso, se te hace muy difícil la gestión, que es de usura, y no lo hablo en el tema de usura estrictamente de la palabra, pero a mí me lesiona un poco la inteligencia que me digan que un representante que está para hacer negocios y está muy bien que lo haga, de golpe le surja un cariño tan grande por Quilmes que venga a poner dinero en forma altruista. No es así, todos vienen a ganar plata, y encima cuando vos estás en una posición de debilidad económica y financiera, lo más factible, por esto no es que lo digo yo, es la historia del mundo, que te van a sacar mucho por nada. ¿Eso es lo que te preocupa, la inversión, o te preocupa que no haya pautas claras del inversor, de lo que esté obligado a dar y de lo que, por supuesto, como todo inversor, vaya a recibir? ¿Te molesta la aparición de capitales externos, o te preocupa el marco regulatorio, o las formas o la manera del desembarco? Ambas cosas, Turco, ambas cosas. A mí me parece que, te reitero, en un marco de un déficit que es estructural, porque no es un problema de esta comisión directiva, pero si lo pasar de un déficit de 7 a 14, la verdad es que es muy difícil hablar de números en esta coyuntura, porque la verdad es que nosotros no sabemos los números, más allá de que ustedes pueden decir, bueno, los pidieron, sí, de hecho los pedimos, pero es muy difícil establecer cuánto es lo que en términos económicos egresa o ingresa cuando no tenés ISA. Nosotros todavía hoy no sabemos a cuánto se vendió Ledesma, ni a cuánto se vendió Gianni, ni a cuánto se vendió Zavala, y eso no digo que sea una cuestión de deshonestidad, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de gestión. Yo si fuera de gestión diría, muchachos, de esto digámoslo,
más allá de que sea bueno, malo, regular, pero digámoslo, porque a partir de eso el socio, que es el verdadero dueño, tiene la posibilidad de establecer si la administración está de acuerdo a lo que uno piensa o no. Pero bueno, de esta forma es muy difícil, porque si yo lo escucho a Lisandro, que es una persona que me merece mucho aprecio, y me dice que con la venta de los jugadores se pagó gran parte del concurso, me llena de alegría esa aseveración, pero quisiera saber cuánto es la gran parte del concurso, si es un 50% del concurso o si es un 10% o un 5%, pero ¿cómo voy a saber qué parte del concurso es si no sé cuánto se vendió? Entonces es muy complicado hacer un balance. Entonces va a decir, ¿esto me preocupa? Me preocupa. Y sí, claro que es arreglable. Esto hay que sentarse en una mesa, establecer cuál es el modelo y decir, bueno, ¿qué les parece esto y aquello? Pero digo, si no te sentás, si no lo hablas, es complicado. Bueno, tampoco tienen ninguna obligación de hablarlo con quienes no sean comisión directiva, ni establecer los números, ni dárselo a quienes son comisión directiva. Eventualmente después figurarán en el balance. Lo que pasa que, bueno, encima con todo esto de la pandemia, de los atrasos de los balances, productos posiblemente en algún aspecto de esta situación anormal que se da, bueno, el socio por ahí tiene 2 años atrasado de información económica concreta, ¿no? Uh-huh. Yo te escucho y siento que tenés el deseo de sentarte en una mesa y bueno, y de que haya información y de poder interactuar. Ahora, y por eso respeto mucho y valoro mucho el hecho de, más allá de la chanza de la producción, el hecho de que estés al aire. Porque uno va tocando con distintos actores de la política, y muchos te dicen, entre comillas, ladran desde WhatsApp o a veces desde alguna red social, pero después definitivamente no se sientan o no hay esa interacción verdadera, genuina, con la dirigencia. Es decir, me parece que no termina de haber un compromiso verdadero en esto de compartir, debatir, si se quiere, distintas ideas de club, independientemente que hay un oficialismo y hay una oposición o una minoría. Digo, ¿por qué? En este caso vos estás hablando en voz alta, pero casi que nadie en la vida política de Quilmes, en un año que hay elecciones, parece sentarse verdaderamente a hablar y a buscar soluciones independientemente de quién sea gobierno. Yo tengo la sensación, Turco... si es que lo pensás como yo, porque por ahí me está diciendo, yo no la veo. Siento mucho ladrido de WhatsApp y de Twitter, y siento ladrido, pero que después a los bifes no va nadie. Mira, yo creo que tantos años, que fue todo lo anterior al Frente Generacional, ha causado, no ha pasado desapercibido, ha dejado huellas. Yo a veces te escucho y casi siempre te escucho, no, a veces los escucho en realidad. Y vos haces mucho hincapié en que, bueno, lo que trabaja la comisión directiva o lo que trabajó la comisión directiva anterior. Y yo digo, Turco, vos sabés que en todas las comisiones directivas, hasta la que más antipática nos cayó o te cayó, hay un montón de gente que trabajó un montón. Correcto. Después, evidentemente, las líneas las terminan manejando 2 o 3 personas, pero en todas las comisiones directivas. Porque si no, al final trabajan 4. Yo te digo la verdad, y he integrado muchas comisiones directivas, hay mucha gente que trabaja. Por ahí trabaja en un sector y son imprescindibles casi en ese sector. Y no son los que se sacan la foto todos los días o los que salen a hablar todos los días, pero hay mucha gente que trabaja. Lo que pasa es que te reitero, a mí me da la sensación, decían los chinos que vos para ganar una guerra tendrías que saber quién es tu enemigo, y cuando vos no confundís el enemigo se te complica todo para cualquier batalla. La política me parece que es lo mismo. Cuando vos haces una crítica puede ser o bien intencionada o malintencionada. Si vos pensás que es malintencionada, lo tomás en términos personales, descalificás en términos personales. Entonces, eso era uno de los factores
para mí, de la vieja política, de la mala política que teníamos que superar porque la sufrimos una generación que integramos eso. El club eyectó muchos dirigentes porque fueron muy atacados en su momento de forma personal, directamente. Ni siquiera por si eran buenos o malos directivos, eran atacados por sus opiniones. Creo que a partir de la irrupción del Frente Generacional y estando 3 agrupaciones como oficialistas y una agrupación como no oficialista, se debatieron todos los problemas, todos. Y hubo un montón de desacuerdos, pero la línea era una, es decir, había que cambiar lo que se venía haciendo. Y creo que se logró eso, y que no se descalificó a nadie. A mí me da la sensación que en esta nueva gestión, por ahí algunas críticas se consideran que son críticas personales. Cuando vos pensás que una crítica a la gestión es una crítica personal, es muy posible de que quieras descalificar a tu interlocutor. O lo descalifiques, o lo agredas, o lo amenaces, o lo que sea. Y eso es parte de la vieja política. Eso es lo que tenemos que superar. ¿Y cómo se supera eso? Hablando, porque evidentemente a veces las redes sociales se prestan a confusiones, o a veces uno usa una cuestión irónica como para llamar la atención y posiblemente lo tomen como una agresión. Y créeme que no hay ninguna agresión. Entonces, cuando te agreden del otro lado, por ahí los más grandes tenemos que entender que por ahí se sintieron agredidos cuando realmente no era la intención o no es la intención de agredir. Lo que también el otro día yo lo escuchaba a Gonzalo y decía, bueno, se tendrán que acostumbrar a la crítica. Definitivamente se tienen que acostumbrar a la crítica, porque no aceptar la crítica, ya sea del periodismo, de otras partes de agrupaciones políticas o de otros sectores, conlleva al autoritarismo, y eso está muy mal. No podemos volver a eso. A mí, la otra vez discutiendo con un chico, o con un dirigente, no importa, una discusión que está saldada, pero como ejemplo, por ahí te dicen, vos no sos más del mundo Quilmes. Y es jodido, ¿entendés eso? No sos más, es como que te tildan ya sos un desaparecido, listo, no sos más porque no estás más. Y eso es un signo muy claro de autoritarismo, que no lo debemos. Vos podés decir, mira, no estoy de acuerdo en nada de lo que vos planteás, y me parece todo mal lo que hiciste, y está bien. En la medida que ya te digo, uno deja salvaguardado la honestidad, pero puedo ser un incapaz en un montón de cosas. Ahora, eliminarte, decir, vos no sos más parte del mundo Quilmes, es no entender lo que es el mundo Quilmes, porque el mundo Quilmes no es la chapa que te da un carnet, no tiene nada que ver con eso. El mundo Quilmes es la actual comisión directiva, el mundo Quilmes es la comunidad de socios, el mundo Quilmes son los chiquitos que tienen las camisetas, el mundo Quilmes son los 20.000 que fuimos a la cancha de Racing, el mundo Quilmes son los que ya no están con nosotros, que dieron su vida andando por el club. Entonces todo eso es el mundo Quilmes, lo va a seguir siendo, más allá de que hoy circunstancialmente uno tenga la posibilidad de administrar los bienes y los sentimientos de una comunidad muy grande que sea de 1.000 o 2.000 socios que eventualmente te ponen en un lugar de administración. Eso uno lo tiene que tener muy claro desde el primer momento. Si no lo tenés claro, llegás a la confusión de los Luises, que el Estado soy yo, porque por mí, es una opinión de la agrupación nuestra. Pero justamente de acuerdo a lo que estás comentando, digo, uno puede sacar en limpio que has notado, vamos a decir, actitudes de soberbia a la hora de algún acercamiento. ¿Has recibido ese tipo de respuesta vos o pares de tu agrupación? Mirá, a mí no me gusta, yo no voy a adjetivizar porque no voy a caer en las mismas circunstancias. Yo digo, en realidad cada uno percibe las cosas y te responden en función de lo que te puedan percibir. Lo que yo digo es otra cosa. Avancemos para adelante. ¿Cuál es el proyecto del club? Bueno, nosotros tenemos este y otro. ¿Qué les parece? ¿Hay puntos de coincidencia? ¿Se puede hacer esto? ¿Es razonable? ¿No es razonable? Porque fíjate vos, si nosotros tuviéramos la posibilidad de todas las agrupaciones, gris, blanca, rojo, negra, azul y blanca, todas las que quieran, nos sentamos y establecemos un marco de acción de lo que sea el modelo de institución o de club que queremos, después hasta sería poco importante quién lo lleve a cabo. Porque vamos con el modelo, bueno, te podrás equivocar en el 8, en el 10. No, pero eso en Quilmes no pasa, Julio. Si después vos sabés... a ver, en el ideal, en el romanticismo estaría buenísimo, pero no pasa. ¿Quién habla? Gonzalo. Hola. ¿Cómo te va? Gonzalo, escuchame una cosa. Yo entiendo que la utopía es utopía, pero también entiendo que te ayuda a caminar, ¿no? Hacia ese objetivo. Ahora, yo digo esto, si lo pudimos hacer
4 años o 3 años. ¿Por qué no lo podemos seguir haciendo? ¿Cuál sería el problema? Esto no es política nacional. Acá todos queremos el bien para el club, todos. Podemos tener distintos modelos. Algunos pueden decir, no, si yo gano un campeonato o consigo un ascenso, bueno, voy a perdurar en el tiempo. Y otros dirán, va a ser una cuestión que por ahí te va a dar un resultado a vos personalmente o una gratificación personal, pero al club, si vos no tenés un cimiento, le va a ir de vuelta mal porque hace 130 años que nos va así. Pero no se pudo hacer 3 años. No hubo 3 años que se pudo hacer. ¿Qué 3 años? ¿Lo del Frente Generacional? Discúlpame, ¿cómo no se pudo hacer? Nosotros nos sentamos a debatir todos los temas. En el club se debatía, escúchame, hasta si se cerraba o se abría un portón. Eso era un tema de debate. Sí. ¿Se abre un portón o se cierra un portón? Sí, y el control. Era un tema de debate. Si había que presentarse en concurso, decisiones jodidas. Sí. Presentarse en un concurso o no presentarse. Apoyaron todos presentarse en un concurso. Se plantó. Hay gente que no sabía ni siquiera lo que era. Y está muy bien que no lo sepa. Se le explicaba qué son las consecuencias, qué es lo que podía pasar y te apoyaban. ¿Cómo no se va a poder sentarte con determinadas personas y establecer un marco de acción y decir, bueno, esto es lo que buscamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener 2 jugadores, por un jugador que se venda, 2 jugadores de vueltas inferiores, poner la plata acá, ¿cómo no se va a poder hacer? Ahora, está bien, esto no significa que piensen como vos, porque si la mayoría no piensa como vos tenés que aceptar eso y aceptar lo que dicen la mayoría. Bueno, este no es el modelo, bueno, apoyemos este modelo, este otro, en disidencia, está muy bien, pero no ser enemigo por eso. ¿Se entiende, Gonzalo? Eso es lo que yo planteé. Sí, pero vos sabés que a mí me pasa algo con respecto a esto que marcabas, que es que nosotros, aquí ocupando nuestro lugar, mientras que estaba el Frente Generacional, que había 3 fracciones, 4, colores, fracciones, lo que quieran, como quieran denominarlo, ¿no? Y mientras que los rojos gobernaban, los celestes no querían saber nada con los rojos, y los negros que también estaban ahí no querían saber nada ni con los celestes ni con los rojos, pero tenían más empatía con los... Y era toda esta paleta de colores que se armó, que se necesitaba, pero que después en algún momento hasta se hizo inviable. Bueno, vos no seguiste en tu cargo. Pero discúlpame, Gonzalo. Sí. Está todo bien, fíjate vos, con ese caos que viene después de una noche bastante larga, con ese caos de colores y de gente que no eran de la misma agrupación, y de gente que ni se conoció cuando se conformó la lista, logramos cosas muy importantes. Vos me dirás, no, deportivamente es verdad, se perdió la categoría, peleamos 2 veces. ¿Quién me debía 20 millones de dólares? Esta es una cifra que no me voy a cansar de repetir. 20 millones de dólares, era un club en extinción. Un club que lo llevaron a un punto de desintegración. Lo logramos mantener vivo, y cuando nos fuimos y termina el Frente Generacional, todo el Frente Generacional, ni la Rojo Ponzón, ni los celestes, ni los negros, el Frente Generacional termina y se debía menos de 1 millón, 2 millones de dólares, 18 millones de dólares. Eso es lo importante, que el club se mantuvo vivo. No importa las discusiones son sanas. Es obvio que después de un periodo bastante autoritario se puedan producir todo esto. No es lo mismo la democracia de Alfonsín que después de 40 años de democracia. Es obvio que se van a dar un montón de circunstancias y de discusiones. Lo que yo digo es que uno tiene que tender a eso. Y si nosotros nos basamos todo el discurso en la descalificación personal, o que esto no saben, o la especulación política, no vas a avanzar nunca, Gonzalo, no vas a avanzar nunca. Entonces, está bueno que uno tenga la tranquilidad de decir, no estoy de acuerdo con este proyecto, creo que debería mostrar los números, creo que debería ser todo mucho más claro, y no estoy, por el motivo que sea, y no tener miedo a que los hagan, no sé, 20 tipos a querer cagarte a trompadas porque da su opinión. Eso no está bueno. Entonces, tenemos que luchar para que eso no vuelva a hacer. ¿Y cómo se logra eso? Conociéndote, porque encima hay un montón de gente que ni te conoce, ni sabe. Entonces vos te sentás y decís, yo soy este. A nosotros nos tildaban de cheto, Gonzalo. De cheto, a Fabián López, a mí cheto. Yo me recibí de abogado vendiendo Pepsi en un camión, y repartiendo Pepsi en un camión y bajando cajones. Así, ¿qué cheto soy? Nosotros, hoy Fabián en un camión de la Serenísima, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos los chetos. ¿Sabes por qué te dicen eso? Porque no te conocen, no saben tu historia,
no saben cuántas veces te tomaste el 96 para ir a la cancha de Almirante Brown, no saben. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Conociéndote, ¿cómo se debe sentándote y decir, mira, yo soy esto, esto y esto, o hice esto y aquello? Y a mí me parece que esto sería para allá. Y si no están de acuerdo, se plantea. Vos me decís utópico, déjame con mis utopías. Para mí son válidas. Eso mismo te iba a señalar, Julio, lo que decías recién respecto a las críticas o digamos, o que te han señalado cuestiones a vos, tal vez en un sentido similar. Yo no voy a utilizar ni para una agrupación, o ni para un gobierno, ni para otro, el término de autoritarismo, pero sí de una forma en su momento vos también te señalaban de que achicabas la mesa, o que las decisiones tal vez invitabas a charlar, pero que después las decisiones eran más bien verticales, entre esa mesa chica que terminó siendo la Rojo Punzó en el frente generacional. Digo, a veces yo Román, imagino también que el gobierno, ser parte de la gestión, genera ese tipo de cuestiones rispideces con los que están enfrente, ¿no? Decís, Román, con todo respeto y con todo el cariño, lo que decís vos es falso de una falsedad absoluta. Te voy a decir una cosa, debe haber muy pocos casos en que, vamos a hablar de fútbol si querés, que nos gusta a todos, donde para elegir un técnico se formaba una comisión de 6 personas y se votaba y se ponían 2 técnicos y se votaba y se hacía pública y con encuestas. Debe haber muy pocos casos donde se juntaban un integrante de cada agrupación. ¿Y no te decían esto que te digo igual? Porque no es que yo no lo estaba aseverando, Julio, pero nosotros, a ver, Román, yo me enteraba para que sepas vos, que por ahí no lo sabés, la gente o algún nuevo directivo por ahí no lo sabe. Yo me enteraba, por ejemplo, de la contratación de Nardi al otro día que estaban contratados. Yo achicaba la mesa, pero ¿por qué me quedaba tranquilo? Porque en esa casa de Sterling, en ese momento cuando se contrata a Nardi, estaba Calelo, estaba Sterling y estaba Pachi, supuestamente. No me acuerdo, pero había de todas las agrupaciones. Y se decidía eso y se respetaba. ¿Qué autoritarismo? No se contrató a nadie, que no estaban todos de acuerdo en el fútbol. Todos estaban de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, digo, es fácil después decir cualquier cosa, porque te digo una cosa, Román, por una mentira que se repite muchas veces, no se transforma en verdad. Siempre va a ser una mentira repetida muchas veces. Entonces, ¿de qué mesa chica? Ahora, es verdad que en su momento después, bueno, había situaciones que para mí, yo no estaba de acuerdo que sea un cabildo abierto permanentemente para elegir el técnico de la reserva. El técnico de la reserva, no se podía modificar un técnico de la reserva por cuestiones políticas, porque había una de las agrupaciones que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, y venía Teixeira o venía, bueno, el coordinador y decía, no, esto es así, no es una cuestión política. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Y sin embargo lo aceptábamos, en función de preservar ese marco o ese frente de que todo el mundo tenía opinión y todo el mundo era válida esa opinión. Ahora, decime, ¿cuál es el técnico en primera división que ha venido que no estaban de acuerdo o que no se votó? Bueno, que hubo chisporroteos lo va a ver, es obvio, y está muy bien. Para mí está muy bien que lo haya. ¿Por qué? Porque es la vida misma. Ahora, que después digan, no, eran autoritarios, eso es mentira, eso es una repetición permanente de una cosa que después lo terminan instalando, cuando la realidad te dice que pasaba absolutamente por otro lado. Perdón, Sí, estamos metidísimos en la nota. Julio, a ver, yo esto te lo consulto sabiendo y entendiendo también que vos estás hablando de la gestión, pero también siendo crítico y autocrítico, ¿no? Y cuando digo crítico no tiene que ser mala la crítica, por eso siempre menciono la palabra crítica, no siempre tiene que ser mala, más allá que yo sigo pensando muchas veces que hay que estar preparados para recibir la crítica, ¿no? Y lo comentaba el otro día. Digo, vos hoy en esta nota y de la manera que te explayás y lo claro que sos y cuando hablas de la política que tomarías o que seguirías y no la que se sigue hoy, etcétera, las distintas vertientes que hay y con la que vos estás de acuerdo o no, uno te escucha y dice, che, está bien lo que está diciendo, es por acá, aquel que está de acuerdo, ¿no? Pero también por otro lado se pregunta, ¿y por qué no lo hizo cuando estaba? ¿A vos te parece que cuando nosotros estábamos, cuando el Frente Generacional estaba, por necesidad y por convicción, no se priorizó un montón el fútbol juvenil, pero un montón? Vos pensás que nuestras canchas eran areneros directamente. Sí, eso lo mostró Calero ya en fotos y demás, porque eso se olvida después, como parece que lo que viene quiere tapar al otro, y está mal, lo que viene tiene que sumar al otro, eso está bueno.
Entonces, muy bien, hicimos un gimnasio, pero miren que esta gente también, en la cual participó también el Frente Generacional, todas las agrupaciones, hicieron de 1 de enero 2 canchas de fútbol espectaculares, hicieron 400 metros de un paredón que venían a afanar todos los días, hicieron un montón de cosas, y metieron jugadores en primera división con muchos minutos, a partir de lo cual ahora en esta gestión se terminan vendiendo porque si no las cosas no funcionaban, ¿no? Porque el déficit era tan grande que se tuvieron que vender todos los jugadores. Y también ahora, yo digo, y yo creo que se hizo, o sea, se inicia un camino. Esto, ¿vos pensás que 20 o 30 años de una política, vos la vas a cambiar de cara a cruz en 3? No, esto es un proceso. Ahora, evidentemente, y esto sí estoy convencido, la política actual cambió el giro y no está mal. Ellos tienen toda la potestad de cambiar y establecer sus políticas. Está muy bien, y los que no están de acuerdo tienen toda la facultad de decir, no estoy de acuerdo, me parece que por acá vamos a chocar. Me parece que por acá vamos a chocar porque el déficit es grande, porque no tenés para vender, porque vendiste todo. ¿Y qué pasaba en otras épocas cuando se llegaba a estas circunstancias? Se terminaban vendiendo pibitos de 15 años, o porcentajes de pibitos de 16 o 17 o 15. ¿Y qué te llevaba a eso? A que después no te quedaba nada, porque te lo vienen a sacar. Porque los representantes, ese es su negocio. Ese es su negocio. Los empresarios del fútbol, ese es su negocio. Y si te ven débil, te comen. No es que te quieren. A mí me gustaría decir a los dirigentes, no se crean que los dirigentes, que los empresarios se encariñan con el club. Es mentira. Uno tiene 25 años de dirigentes. Ninguno se encariña con el club. Te van a querer sacar todo lo que puedan. Y no está mal, es un negocio. Ellos ponen plata para sacar plata. Van a querer poner sus jugadores para mostrar a sus jugadores. Quilmes sigue siendo una vidriera formidable, lo televisan un montón. Es una marca de 130 y pico de años. Es fabuloso como marca. Pero bueno, listo, si ellos ponen plata, van a querer sacar la plata. Y la plata la hacen ellos con los jugadores. Entonces, evidentemente acá nos vamos, salvo que sea una cuestión muy clara, que digamos, bueno, giremos cambiemos el punto de la discusión, hablemos de otra cosa, acá van a poner plata, hacemos esto, o gerenciamiento o no gerenciamiento, pero bueno, pongámoslo sobre la mesa y discutámoslo, capaz es mejor. No significa que lo que nosotros decimos, te reitero lo que dije cuando comenzó la nota, sea la verdad revelada, ni mucho menos. Es nuestra posición, y esto no tiene que ver, te reitero, con ninguna actitud personal contra nadie. Absolutamente contra nadie, es una actitud política, administrativa, que me podrán decir, a los socios nos votaron a nosotros y nosotros estamos de acuerdo con esto. Ahora, que después me digan que una cosa es roja cuando uno la ve azul, no me pueden venir a decir que un representante pone plata porque se encariñó con el club Quilmes. Te lo dice a vos, y vos te callás la boca. Es decir, ¿cómo pones plata? Vos por ahí lo decís. Pero es agraviante, eso no te lo pueden. Ponen plata porque van a sacar plata, punto. La última, muchas veces las coincidencias te hacen reinstalarte de vuelta en un lugar, y otras veces las disidencias te hacen otra vez aparecer en el escenario político. ¿Tenés ganas de volver al ruedo? ¿Tenés ganas de construir algo? ¿Creés que se puede construir algo de consenso generalizado, o aquella construcción del Frente Generacional, quizá con la proyección en el tiempo que se terminó desarmando, haga que ese tipo de fórmulas estén miradas con cierto recelo? Mira, yo creo que siempre se puede construir, siempre. Creo que es una obligación, por ahí más del oficialismo que de los que eventualmente no la tengan, tratar de construir y generar consensos y generar estamentos de diálogo y de profundizar las coincidencias y tratar de minimizar las disidencias. Siempre va a haber disidencias. Si vos me preguntás a mí cuál sería hoy un lugar, me encantaría que, no sé, habiliten lo que era, no sé, la sala de ajedrez, y que nos pongan a 4 o 5 viejitos ahí, y que los directivos jóvenes, cuando tengan duda de lo que le dicen 2 o 3, que por ahí son los que toman las decisiones, que tengan duda y digan, ¿ustedes qué opinan de esto? Pero nada más como una opinión. Y dársela y que se arreglen y que entiendan que hay otra visión de la cosa.
A mí me preocupa cuando dice, la única posibilidad que tenemos nosotros es ascender a primera división, si no, desaparecemos. Siempre es falso. Hay que ascender a primera división. Pero fíjate que no vas a desaparecer por más que vos no hayas ascendido. Tengo la sensación, pero la absoluta sensación, Turco, de que jugar con Sacachispas o jugar con San Pablo es algo un poco más importante que meter o errar un penal. Es otra cosa, ¿entendés? Eventualmente ese penal errado te puede haber depositado en un estamento no querido, pero me parece que en la visión global, te reitero, haber jugado con San Pablo o jugar ahora con Sacachispa es más que un penal errado, ¿se entiende? Totalmente. Julio, un abrazo grande, gracias por este largo rato que nos dispensaste y esta atractiva charla que seguramente a lo largo de los 4 días que quedan de la semana, conociendo el mundo Quilmes va a traer... Yo creo que No, ya tiene, ya está. No entres a Twitter por un rato, Julio. Ya me están puteando. Es la historia de mi vida. Mira, me puteó Meine, Grondona, no voy a... Me puteen más. Después me decís que no, después te lo digo yo y me decís que no. No, que me puteaban, pero está muy bien. Yo te digo, hay algunas puteadas que me honran, ¿eh? Claro. No me preocupa eso. Digo que no entienden, bueno, que me llamen o que me lo cuenten o que salgamos al aire o que hagan un debate al aire con todas las agrupaciones. Cuando quieran. Tema libre. Y nos sentamos y decimos las cosas como son o como creemos que sea. Y no hay problema. Hacemos un viernes, hacemos un viernes de picada política, en cualquier momento. Me encantaría, Turco, nosotros dejamos de escribir como agrupación por redes porque entendíamos que hay gente que no entiende, es decir, que no nos entendía lo que queríamos decir. Entonces vos decías algo y te contestaban otra cosa. No se está entendiendo esto. Entonces digo, bueno, no escribamos, hablemos o juntémonos con bueno, busquemos el marco. Lo que yo dije es más o menos lo que estamos pensando en la agrupación. Sentar, consensuar, buscar un proyecto, y si tienen un proyecto mejor, o este es un proyecto mejor, bienvenido sea. Si nosotros vamos a estar recontentos, si al club le va bien. Lo que no pueden evitar que sigamos siendo, hasta que demos la zurra y vayamos para el otro lado, parte del mundo Quilmes, porque nacimos siendo parte del mundo Quilmes, porque mi abuelo era vitalicio, mi viejo también, yo también, y mis hijos también van a ser, y esto es parte de nuestra vida ya. Entonces, nada, que no se desgasten en eso, pero bueno, bienvenido sea a las puteadas. Un abrazo grande, gracias por este rato. Abrazo a ustedes. Julio García, hombre referente de la agrupación Rojo Punzo, ex vicepresidente de Quilmes, renunciante, dando su punto de vista de la situación actual.